Qué maravilloso es el Señor. Muchas bendiciones a cada uno de los que aquellos que puedan escucharnos en esta mañana del Señor. Verdaderamente que se cumple la palabra cuando dice en el libro de Lamentaciones que nuevas son cada mañana su misericordia y su verdad. Y hoy salgo de lo cotidiano, de lo que normalmente estamos trabajando, tanto mi esposa y como yo. Ya en las próximas semanas arrancamos con la nueva temporada de análisis sobre la palabra. Pero hoy quiero hablar sobre un tema que durante las últimas semanas ha estado tocando muy fuerte dentro de lo que es el contexto cristiano, dentro de lo que es la iglesia. Pero no nos podemos hacer de oídos sordos y entender que ese problema lleva muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Lo que pasa que la gente, de alguna o de otra manera, las personas responsables de atajar, de trabajar todos estos asuntos dentro de la obra de Cristo, pues se hacen de la vista larga, eh, ignoran eh, lo fuerte o lo impactante que está tocando la fibra del corazón de muchas personas dentro de la obra del Evangelio. Y a veces, pues, preferimos mirar para el lado y evitar eh, entrar quizás en tela de discusión o vandalizarse hacia un lado, hacia una esquina. Inclusive yo mismo antes de comenzar a hacer este video, consulté con mi esposa si era prudente que lo hiciera. Eh, Siempre hemos tratado de ser personas de un solo doble. Mi suegra tenía un estribillo y tenía un comentario que es que ella decía cuando habían personas que fallaban o personas que de una o de otra manera no se definían, ella decía, se les ve la costura. Y ese refrán, ese proverbio siempre ha estado en mi mente a la hora de tomar decisiones porque creo que a nosotros como iglesia de Cristo no se nos puede ver la costura. Tenemos que definirnos hacia dónde estamos. Hay personas que posiblemente interpreten que estos temas no deberían estarse trabajando a través de redes sociales. La gente, la iglesia del ayer, quizás tenía la desventaja en que en muchas ocasiones pasaban todas estas cosas dentro de la obra de Cristo y permanecían callados o no tenían el método para poder levantar la voz y poder decir hay algo que está aconteciendo mal. Hoy en día la iglesia se está enfrentando a que todo el mundo tiene un teléfono, todo el mundo tiene un iPhone, eh, una computadora y puede hablar y decir. Pero yo lo quiero hablar a la luz de la palabra del Señor. Yo quiero hablarlo con Biblia en mano. Yo quiero hablarlo con la palabra de Cristo, tomándola como norte fijo que debe ser. Y el problema que está mencionándose durante todas estas semanas, aunque no soy persona de estar trabajando cosas que otras personas están trabajando, pero creo que de una u otra manera, y no nos vamos a engañar, sí, hemos sido hasta víctimas de ese proceso que está aconteciendo dentro de la obra de Cristo. Y quise colocarle un tema, un título, como usted lo quiera llamar, y es cuando el dinero se convierte en un ídolo. Aquí yo no voy a hablar de si diezmal es bueno o es malo. Yo no voy a hablar si ofrendar es bueno o es malo. Para mí eso no está en tela de discusión. Yo creo que el ser humano, la iglesia del Señor, tiene un corazón tan pero tan bondadoso que estamos dispuestos a colaborar para la obra misionera, para la obra evangelística, iglesias que se están levantando y que necesitan los recursos económicos porque, vamos a ser bien honestos, queramos o no, el dinero es necesario para poder levantar obras foráneas, obras en otros países, para poder
levantar campos misioneros. Conozco misioneros que van a África, a Cuba, a diferentes lugares y necesitan de esas aportaciones económicas para poder, pues, comprar útiles escolares, levantar orfanatos en África, llevar alimento donde posiblemente no lo hay. Y el ser humano es tan bondadoso, el ser humano, y no estoy diciendo la iglesia, estoy diciendo el ser humano. Porque hay personas que no se congregan en ninguna iglesia, en ningún templo, pero sin embargo aportan a la obra de Cristo porque entienden que la economía que ellos están enviando va a ser bien utilizada. Vuelvo y enfatizo, yo no voy a hablar de que si los diezmos son de Dios o no son de Dios, si las ofrendas son de Dios o no son de Dios. Yo creo que todas esas cosas son de Dios y que la economía es necesaria para que la obra de Cristo pueda seguir hacia adelante. Sin embargo, hay algo que está aconteciendo tras bastidores que se está dialogando en los pasillos de las iglesias, se dialoga en los pasillos de las denominaciones y se dialoga en los pasillos de las instituciones. Y el mal uso que se le da a la economía. Y cuando ese dinero, en vez de ser utilizado para la obra misionera o para la obra evangelística, llega un momento que se convierte en el ídolo. Cuando ya desde el púlpito no se habla de Jesucristo, no se habla del mensaje de salvación, no se habla de la conducta que nosotros como creyentes debemos de tener ante la presencia de Dios, no se habla del plan redentor, se habla más del dinero, se habla más de la economía, se habla más de cuánto entra y cuánto sale. En Puerto Rico para los años 90 a veces el tema o la comidilla era cuántas empanadillas se venden y cuántos refrescos se venden, cuántos platos de comida se venden. Ahora en estos casi 10 años que llevamos acá en el estado de Texas, a veces se conversa más cuántos tacos se van a vender o cuántas pupusas se van a vender, con cuántos refrescos o combinaciones se van a vender. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo. Yo lo que estoy levantando una alerta es que cuando el dinero pasa al primer paso, pasa a ser lo más importante dentro de la obra de Cristo. Pasa a ser lo más relevante y ya lo relevante no es la salvación de las almas. La Biblia habla, gloria al Señor, aleluya, y enfatiza, gloria al Señor, aleluya, en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 10, gloria al Señor. Y quiero leerlo de manera textual para que nosotros podamos entender qué es lo que dice esta palabra. Porque no es un problema del siglo XXI, era un problema que existía dentro de la iglesia del siglo I. Un problema constante, un problema que estaba vigente dentro de la obra de Jesucristo y que es necesario poder colocar los puntos sobre las íes para que nosotros como ministros del evangelio no nos perdamos. Llega un momento donde nosotros ya el mensaje, como dice la versión Reina Valera, ya no es la piedad, ya el mensaje es cuánto necesito que entre. Y la Biblia dice en el libro de 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 3 en adelante, hasta el verso 10 aproximadamente. Voy a leerlo textualmente como aparece aquí. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y enfatizo, que toman la piedad como fuente de ganancia. Punto y coma. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo sin duda,
Nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Y no es eso lo que está pasando? Que el amor al dinero ha sustituido el mensaje de salvación, y perdone que sea enfático en esto. El amor al dinero ha sustituido el mensaje de salvación. Y llega un momento que el amor al dinero se coloca hasta igual o sustituye el mensaje de salvación. Hay una pregunta que nosotros debemos hacernos. Cuando una bendición de Dios deja de ser una bendición y se convierte en un ídolo. Hace muchos años atrás había una maestra de escuela bíblica recibiendo la clase, muchísimos años atrás, le estoy hablando quizás 18, 19 años atrás. Una persona muy influyente, predicadora de la palabra. Y ella me hace la pregunta y me dice, ¿cuándo una bendición se convierte en maldición? Y yo le dije, sencillo. Cuando ya nuestra mirada no está colocada en Dios, sino que nuestra mirada está colocada en los bienes y en el beneficio que yo le puedo sacar a ese bien que Dios me dio. Y tenemos que estar muy alerta al respecto, porque como decía el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, en ese capítulo, gloria al Señor, capítulo número 6, en el verso 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y mucha gente está perdiendo la fe en el evangelio porque lastimosamente nos están mirando como que nosotros estamos pendientes más a la economía que ellos pueden dar, más al dinero que ellos puedan aportar a la obra de Cristo. Y vuelvo y enfatizo por tercera ocasión, el ser humano es bondadoso. Pero nosotros como iglesia tenemos que levantar un estandarte y poder entender que tenemos que hacer un buen uso de la economía que Dios nos ha dado. Hablaba yo en estos días con una persona que me llamó de la ciudad de Houston y ese era el tema. Mucha gente se está apartando simplemente porque ya no confían en la obra, en la iglesia, en los representantes de Cristo sobre la faz de la tierra. Ya no confían. Y lastimosamente en estos últimos días esa ha sido la comidilla. Pues nosotros como iglesia tenemos que armarnos de valor y entender que tenemos que arreglar unas cosas. ¿Quién es el primero que va a comenzar a dar los primeros pasos para comenzar a arreglar las cosas? Yo no pretendo serlo, pero tampoco pretendo echarme para un lado y no denunciar las cosas que están aconteciendo. Hay cosas que se tienen que arreglar. Y la misma palabra del Señor dice que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. La gente piensa que el juicio va a comenzar por la persona que no conoce a Cristo, por el inconverso, por el impío, no. El juicio comienza por la iglesia. Y la iglesia tiene que comenzar a dar los ajustes necesarios para que nosotros podamos seguir alumbrando el mundo, seguir alumbrando a las personas y que puedan conocer el evangelio de Cristo sin ningún paradigma que los ate y que les haga pensar ¿a qué vienen estos? ¿A buscar algo de mí? Si una de las cosas que a mí, yo en lo personal detesto es poder ser considerado como una moneda de cambio. Ser considerado como una persona que simplemente me vean como un signo de dinero. Veamos las vidas como almas de salvación. Veamos las personas como almas, aleluya, que necesitan que se les instruya, que se les disipule.
No somos nosotros los que decimos que Dios es el dueño del oro y de la plata. Pues dejemos a Dios actuar. Y dejemos que todas las necesidades que nosotros tenemos dentro de la obra de Cristo, Dios las supla. Dios es capaz de ablandar, enternecer, me encanta esa expresión, de enternecer los corazones endurecidos. Pero tenemos que dar el buen ejemplo para que las personas puedan acceder hacia la obra de Dios. Hubieron hombres que se perdieron lastimosamente por todas estas situaciones. Hubieron hombres que lastimosamente se perdieron por el amor al dinero o por el amor a la economía. Vemos un Acán en el libro de Josué que codició el botín prohibido. Vemos un Balaam en el libro de Números 22. Y en segunda de Pedro capítulo 2 verso 15 que amó la recompensa más que a la obediencia. Vemos un Jesse en segunda de Reyes 5 que usó el ministerio para obtener ganancias personales. Vemos un Judas Iscariotes que amó más al dinero que al Salvador. Vemos una Ananías y Zafira que buscaron prestigio espiritual mientras mentían acerca del dinero. Vemos un Demas que abandonó el ministerio por el amor a este mundo. Vemos un joven rico que frente a Jesús prefirió conservar sus riquezas antes que seguir a Jesús. Vemos los hijos de Samuel en primera de Samuel capítulo 8 que se inclinaron a la avaricia. Vemos los hijos de Elí que despreciaron las ofrendas del Señor y usaron su posición para beneficio propio. Y vemos a los falsos maestros que habla primera de Timoteo capítulo 6, segunda de Pedro capítulo 2 y Tito capítulo 1, cuando dice que convierten la piedad en fuente de ganancia. Y en muchas ocasiones sacamos de contexto el versículo bíblico cuando dice que en los negocios de mi Padre me conviene estar. Pensando, aleluya, que la obra de Cristo son dólares y centavos. La obra de Cristo son almas. La obra de Cristo son vidas, son matrimonios, son familias. Son personas que están fuera de las cuatro paredes del templo que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Y que necesitamos ministros que se olviden de los centavos y de los dólares. Y que dejen de estar pensando, aleluya, en el dinero y comiencen a pensar en las almas. Dios sabe lo que la iglesia necesita. Dios sabe lo que cada congregación necesita y Dios lo suplirá. No es el Cristo que predicamos que conoce la necesidad del pajarito, que conoce la necesidad de las bestias del campo. Él conoce la necesidad de nosotros. Si es un templo más grande, Dios conoce la necesidad. Si es, aleluya, unas facilidades más cómodas, Dios conoce la necesidad y Dios va a suplir. Si son más sillas, un aire acondicionado, no sé, la necesidad que la obra de Cristo necesite, Dios la conoce y Dios la va a suplir. Pero como mismo decía el apóstol, tenemos que ser cartas abiertas porque hay un mundo que nos está observando. Yo sé que estas cosas no gustan. Pero hay que analizarnos y pensar qué estamos haciendo con la obra de Cristo. O estamos invocando a que las vidas puedan venir a Cristo, o estamos provocando que las vidas no conozcan a Cristo. No podemos estar en la obra de Cristo simplemente por los panes y los peces. Simplemente por el chequecito el día 30. By the way, que yo estoy de acuerdo en que el que trabaja para la obra de Cristo se le dé una remuneración. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. En lo que yo no estoy de acuerdo es que nos nos llenemos los bolsillos. Vamos a trabajar por la obra del Señor. Hay dos comentarios bien interesantes, gloria al Señor, de Gordon Fee. Él fue un erudito del Nuevo Testamento. Él falleció en el 2022. Y él decía lo siguiente. Fee explicaba que Pablo no está condenando las riquezas en sí mismo. Lo que denuncia es el deseo insaciable de enriquecerse. Un deseo que termina apartando al creyente de la fe y produciendo innumerables males.
Vamos a predicar a Cristo. Mi invitación en esta mañana, si usted desea escucharme, es que prediquemos al Salvador, que prediquemos de Jesucristo, que prediquemos de lo que Jesús está dispuesto a hacer sobre cada una de nuestras vidas y que no seamos estorbo para que las vidas puedan acercarse a la obra del Señor. Y quizás usted se pregunta, ¿pero quién es este? Pues mira, su hermano en la fe. Los títulos no son necesarios. Su hermano en la fe. Su hermano en la fe. Vamos a predicar a Jesucristo y a dejar que el Señor trabaje en cada uno de nuestros corazones. William Hendrickson decía lo siguiente: la avaricia convierte las bendiciones de Dios en ídolos. El problema no es poseer riquezas, sino permitir que ellas gobiernen el corazón. Las riquezas no pueden ser el orden del día de mi conducta. Las riquezas, yo no puedo, aleluya, administrar la obra de Jesucristo pensando en cuánto es que me van a dar. Yo no puedo pensar, aleluya, y lo hice de esa manera y pastoreé de esa manera. Seguro que sí. Porque no podemos estar viendo las vidas como dinero. Trabajemos, aleluya, para que la obra de Cristo pueda venir al arrepentimiento. Trabajemos para que las vidas puedan acercarse a Jesús. Trabajemos, aleluya, para que las vidas puedan conocer a Jesucristo. Pero ¿cuál es el antídoto en medio de todas estas cosas? La piedad. Tengo que compadecerme de las vidas. Tengo que compadecerme, aleluya, y tener piedad y tener, aleluya, compasión con aquellas personas que posiblemente, aleluya, tienen una posición mucho menos y hablar de Jesús. Ese es el mensaje. Pastor, evangelista, misionero, capellán, fuimos llamados por Dios para predicar a Jesucristo. La bendición, Dios la traerá. Lo que necesitamos en nuestros hogares, Dios lo va a traer. Lo que tú necesitas y yo necesito dentro de nuestras necesidades diarias, semanales, mensuales, Dios va a obrar. Y si no, tenemos dos manos con las cuales poder trabajar y poder buscar el sustento, aleluya, de nuestros hogares. Porque a eso fue lo que el Señor nos envió. No fue el mismo Dios que nos dijo en el libro de Génesis que con el sudor de nuestra frente nos sustentarían. Y hay muchísimas porciones bíblicas que podemos utilizar y trabajar. Mi invitación en este día, en el momento que tú veas este video, en el momento que tú veas todo esto, es que te puedas hacer varias preguntas de reflexión. ¿Administrar el dinero o el dinero nos administra a nosotros? ¿O el dinero nos administra a nosotros? Llegamos los domingos a la casa del Señor pensando cuántas personas hay para poder conocer cuánta va a ser, cuán boyante o cuán sustenta va a ser la ofrenda y los diezmos que se van a recoger. ¿O estamos pendientes porque las vidas salgan llenas de la presencia del Espíritu Santo y conociendo a plenitud el plan de salvación? ¿Podríamos obedecer a Dios si eso implicara perder beneficios económicos? Si algo yo siempre he dicho y lo trabajé como administrador en Puerto Rico, en administrador de condominios, y lo trabajé, aleluya, administrando una obra en Puerto Rico por la cual fui ministro del Evangelio, soy ministro del Evangelio y pastoreé por 7 años. Si vamos a cortar, se corta por arriba. Hay una expresión que utilizamos en Puerto Rico y que decimos que hay que cortar grasa. Pues nosotros tenemos que dar el ejemplo. Tenemos que dar el ejemplo. No podemos esperar, aleluya, que las personas estén, aleluya, constantemente, aleluya, aportando, aleluya, cuando posiblemente están pasando unas necesidades en sus hogares. Seamos compasivos con las personas. Claro, enseñemos a las personas a que es mejor, aleluya, trabajar y dar para la obra de Cristo. Seguro que sí. Pero que el primado, el mensaje principal de nuestros púlpitos no sea el dinero. Que no sea evidente.
que el mensaje principal sea que Jesucristo es el Señor. Nuestra confianza está en nuestra cuenta o en la provisión del Señor. Si las cuentas del banco están bajando, no decimos que Dios es soberano. No decimos, aleluya, que Dios es, aleluya, es el que sustenta nuestras vidas. Sé que tenemos que ser buenos administradores. Pues comencemos administrando. ¿Estamos usando lo que Dios nos dio para su gloria o para alimentar nuestro ego? Porque modestia aparte, en muchas ocasiones pienso que muchos de los templos grandísimos que existen son simplemente para satisfacer la idolatría que tenemos, el egocentrismo que tenemos incrustado dentro de la fibra de nuestra conducta. Busquemos las vidas. Concluyo. Cada vez que aparece un escándalo financiero, solamente preguntar dónde falló la administración. La Biblia nos lleva más profundo y nos pregunta, ¿dónde estaba el corazón? Y soy bien enfático en esto. Siempre la Biblia, aleluya, o casi siempre, cuando la palabra del Señor está hablando de corazón, habla de conducta. ¿Dónde está nuestra conducta? ¿Dónde está nuestra conducta? Porque antes de caer en una mala administración, alguien permitió que otro Dios ocupara el trono de su vida. El dinero no puede ocupar nuestros púlpitos. El dinero no puede ocupar, no podemos sacar la Biblia del púlpito y predicar más del dinero que predicarle a Dios, que predicar de Cristo, que predicar de su salvación. Y déjeme decirle que no he dicho en ningún momento que las ofrendas, los diezmos y todas esas cosas sean malas. Y cada cual sabe lo que tiene que hacer. Pero cada cual va a tener que rendirle cuentas a nuestro amado Salvador. Cada cual va a estar delante del trono del Señor. Y va a tener que dar cuentas con Dios. Cada cual. Yo tengo que rendir cuentas. Y cada ministro del Señor y cada capellán, cada líder, tiene que rendir cuentas. Hagamos que las personas vengan a Jesucristo. Si tú necesitas un templo más grande, Dios lo va a suplir. En los años 80 y 90 había una competencia bien fuerte. Y esto yo lo hablaba con mi suegro, que es pastor en Puerto Rico por más de 43, 44 años. La competencia, habían dos tipos de competencia. ¿Quién tenía el templo más grande? ¿Y quién tenía más trocas o guaguas para buscar los hermanos y llevarlos a la iglesia? Y todo el mundo quería tener un templo majestuoso, grande, sillas acoginadas, aires acondicionados, comodidad. Que no es malo. No, yo no estoy diciendo que eso sea malo. Yo lo que estoy en contra, y la palabra del Señor, yo no, porque mi criterio no importa. La palabra del Señor está en contra de que lo principal dentro de la obra de Cristo sea el dinero y no Cristo. Subamos a Jesucristo al púlpito. Subamos su palabra al púlpito. Subamos el mensaje de Jesucristo al púlpito. Que lo que haga falta, Dios lo va a suplir en su tiempo. Así que pasen un bonito día, muchas bendiciones y seguimos en los próximos días hablando un poco más de la palabra del Señor. Dios les bendiga mucho.